Bien, empezaremos este tema con respecto a la organización del sistema nervioso. Ya ustedes habrán visto de que cuando se describe estructuras del sistema nervioso, se utilizan varios términos, ¿no? Si yo les preguntase qué entienden por encéfalo. Anatómicamente ya deben tener ese concepto. ¿Qué es encéfalo? Ya, pero ¿en qué consiste? O sea, ¿qué estructuras tiene? ¿Qué estructura lo conforma? Así, grueso, ¿no? Rápido, no en detalle. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿no es cierto? Porque si uno dice cerebro, no es igual a decir encéfalo. Entonces, hay varios términos así que se van a utilizar y que se utiliza y es necesario, digamos, tomarlos en cuenta. Y todo esto empieza, uno, con la embriología, ¿no? Ya, con la embriología. Entonces, mientras se va desarrollando el tubo neural, va dando lugar a varias estructuras y que al final se diferencian en partes o estructuras del encéfalo, y no solo del encéfalo, sino del sistema nervioso. Un breve repaso. Cuando uno ve el desarrollo temprano o el desarrollo del sistema nervioso, hay tres estructuras que básicamente están involucradas. La placa neural, que es una fase inicial, las crestas neurales y la notocorda. De la cresta neural o de la placa neural, luego va a venir el surgo neural y el tubo neural. Y del tubo neural, nosotros sabemos que se va a derivar todas las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Ahora bien, una vez que se ha formado el tubo neural se va a ir cerrando, ¿no? Desde el extremo cefálico al extremo caudal, ¿no? Anterior o posterior si quieren, ¿no? Ahora bien, y esto se va sucediendo en la parte dorsal del organismo, ¿no? Los últimos en cerrarse, bueno, son obviamente los poros, ¿no? Tanto el anterior como el posterior, si quieren el encefálico y el caudal. No, más o menos eso sucede entre el 25 día en caso del neuroporo cefálico y el caudal a más o menos al 27, ¿no? Ahora bien, lo que va a suceder una vez que ya se ha formado el tubo es que va a empezar a haber la parte encefálica, un aumento del volumen, ¿no? Y a eso se le llama las vesículas, empiezan a formarse las vesículas, ¿no? Entonces hay un mayor crecimiento en la parte cefálica del tubo neural, y esto por inducción de esta estructura, la notocorda. ¿Se acuerdan de la notocorda? Sí, listo, muy bien. Después vamos a hablar de ella. Ahora, y esto va a inducir su efecto sobre la placa cordal, que es la que va a empezar el tubo neural y todo lo demás, ¿no? Y esto va a dar en la parte encefálica la origen a las vesículas. En la cuarta semana de desarrollo, en la parte encefálica se van a formar 3 vesículas, conocidas como vesículas primarias, ¿no? O primitivas en algunos casos, pero más que todo primarias. Son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y todo lo demás que sigue del tubo neural va a corresponder a la columna, o a la médula en este caso, ¿no? A la médula. Pero acordémonos de lo siguiente. Este es el tubo, acá hay un epitelio y acá hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? El conducto del tubo neural, ¿no? Pero no perdamos de vista ese espacio, ese conducto, porque, por ejemplo, el parado cefálico va a dar lugar a los ventrículos, ¿no? Entonces, es parte de ese, digamos, de ese conducto. Hacia la quinta semana, lo que van a dar lugar se va a dar lugar a las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo, la vesícula del prosencéfalo, se va a dividir en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. Mientras que el mesencéfalo queda como tal, no se diferencia, no se divide, y el romboencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y al mielencéfalo, ¿no? Entonces tenemos ya esas divisiones. Entonces, a partir de la quinta semana o en la quinta semana tenemos las vesículas secundarias.
El prosencéfalo da lugar a telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo queda como mesencéfalo y el romboencéfalo da lugar al metencéfalo y al mesencéfalo. Y acá podemos ver esto, ¿no? En un feto, un embrión de cuarta semana. Este es el prosencéfalo, acá está el mesencéfalo y acá está el romboencéfalo. Ya en la quinta semana, el prosencéfalo ya se ha dividido en los dos vesículos, el telencéfalo y el diencéfalo aquí. Acá tenemos el diencéfalo y acá tenemos el metencéfalo y el encéfalo que corresponde al romboencéfalo. El resto del tubo neural, como mencionamos, va a dar lugar a la médula espinal. Ahora detengámonos en esa estructura que forma el tubo. Es un epitelio, conocido como el neuroepitelio, ¿no? Claro, también se le llama el neuroectodermo. Es ectodermo porque es de la placa ectodérmica que se está desarrollando. Y neuro porque está dando lugar al sistema nervioso, ¿no? Por eso neuroectodermo. Esta es una placa, ¿no? Que está formada por células cilíndricas, pero están, digamos, en varias capas, y limitada por unas membranas, la membrana limitante externa y la membrana limitante interna. Entonces ya se van ubicando, ¿no? De este neuroporo, de este neuroendotelio y de todo el conducto y las vesículas que estamos describiendo, se van a ir a desarrollar todas las estructuras del sistema nervioso. Ahora bien, del neuroectodermo, en el tubo neural, en un comienzo, da lugar sí al sistema nervioso central. Entonces estaríamos hablando de la parte cefálica, las vesículas. Pero también acordémonos de las crestas. Usualmente nos olvidamos en esta parte de las crestas. Las crestas están acá. También son parte del ectodermo, pero que se lateralizan, ¿no? Porque hasta aquí todo esto forma el conducto, pero hay estas otras células que están aquí. Y esto van a formar las crestas neurales, ¿no? Ahora bien, entonces, del tubo mismo sale todo lo que es el sistema nervioso, pero de las crestas neurales va a dar lugar a los ganglios espinales, a las meninges, a las células de Schwann, células satélite y los nervios periféricos. En buena cuenta, del mismo tubo se originan todas las estructuras del sistema nervioso, mientras que de las crestas todo el sistema periférico. Y cuando hablamos de periférico estamos hablando tanto de los nervios periféricos, sensitivos, motores y viscerales, como también vegetativos, ¿no? Hablamos del sistema simpático, parasimpático. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en toda la estructura del sistema nervioso hay dos tipos de células. ¿Cuáles son? La harta conocida neurona, ¿no? Y las células gliales, ¿no? El sistema nervioso tiene tejido conectivo. ¿Tiene tejido conectivo? ¿Tiene o no tiene? Histología. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No tiene tejido conectivo. Y ustedes saben, en todo órgano debe haber tejido funcional, ¿no? Y también tejido conectivo porque le da la forma y el sustento. En caso del sistema nervioso no tiene tejido conectivo. Pero ¿quién suple todo eso? Las células gliales. Le dan el sustento y también el medio por el cual las neuronas van a obtener lo que otras células lo obtienen del tejido conectivo que le está rodeando y que a veces mucho le llamamos el espacio intercelular. No, pero entonces las células gliales son las que y el líquido cefalorraquídeo son los que le van a proveer a las neuronas de todo, digamos, la comunicación, sustentación en el sistema nervioso. Ahora bien, ¿de dónde se originan estas células? Del neuroepitelio va a haber dos grupos, hasta tres se puede decir, pero son básicamente dos. Uno que va a dar lugar al neuroblasto, y el neuroblasto luego va a dar lugar a las neuronas. Eso lo veremos aparte. Y por otro lugar va a dar al glioblasto, ¿no?
El glioblasto va a dar lugar a las células de oligodendrocitos o oligodendroglía y a los glioblastos. Los glioblastos van a dar lugar a los astrocitos, tipo 1, tipo 2, tipo protoplasmático y tipo fibroso, que también tienen su lugar en el sistema nervioso. ¿No? Ahora, las células de la oligodendroglía son también células sustentaculares. Pero, ¿quién sustenta a las células en la parte periférica? Las células de Schwann, ¿no? Tiene la misma función que la de las células oligodendroglias, pero se originan ¿de dónde? De las crestas neurales, ¿no? Porque están afuera, ¿no? Ahora bien, y por último, del tejido mesenquimatoso, del mesodermo, hay una célula que ingresa al sistema nervioso y va a dar lugar a la microglía. La microglía en buena cuenta, es un macrófago, pero diferenciado. Las células inmunitarias, el macrófago, es un monocito, podríamos empezar desde allí. Desde el monocito es una célula ¿qué se llama? Inmunitaria, todo eso, pero donde va a los tejidos se diferencia. La mayoría sale a periferia y tenemos ahí los macrófagos, ¿no? Y hablamos de los macrófagos. Y hablamos de monocitos cuando están en sangre, ¿no? Ahora, cuando por ejemplo, los macrófagos llegan a las articulaciones, tenemos los sinoviocitos, ¿no? Pero esta vez, cuando llega al sistema nervioso, tenemos la microglía. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tiene otro origen, pero por lo mismo tiene otra función, ¿no? Es prácticamente la célula de defensa a nivel del sistema nervioso. Pero sin embargo, los astrocitos son los que mantienen el medio. Y también tienen la capacidad de eliminar moléculas, ¿no? Y todo lo demás, pero no tiene el sistema de reconocimiento, que sí lo tiene la microglía. Como mencionamos, las neuroglías son otras células, aparte de las neuronas, ¿no? Ahora bien, estas células se denominan genéricamente neuroglía también, y sí, en relación a las neuronas son de 10 a 50 veces mucho más. Y sí tienen capacidad de multiplicación. Se sustituyen, se multiplican. No así la neurona, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, las células gliales cumplen funciones de sostén y de nutrición en caso del sistema nervioso, ¿no? Como mencionamos, no tiene tejido conjuntivo el sistema nervioso, y bueno, así han seguido un desarrollo filogenético y ontogénico diferente a las neuronas. Bien, empezaremos este tema con respecto a la organización del sistema nervioso. Ya ustedes habrán visto que cuando se describe estructuras del sistema nervioso, se utilizan varios términos, ¿no? Si yo les preguntase qué entienden por encéfalo. Anatómicamente ya deben tener este concepto. ¿Qué es encéfalo? Ya, pero ¿en qué consiste? O sea, ¿qué estructuras tiene? ¿Qué estructuras lo conforman? Así, grueso, ¿no? Rápido, no en detalle. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿no es cierto? Porque si uno dice cerebro, no es igual a decir encéfalo. Entonces, hay varios términos así que se van a utilizar y que se utiliza y es necesario, digamos, tomarlos en cuenta. Y todo esto empieza, uno, con la embriología, ¿no? Ya, con la embriología. Entonces, mientras se va desarrollando el tubo neural, va dando lugar a varias estructuras y que al final se diferencian en partes o estructuras del encéfalo, y no solo del encéfalo, sino del sistema nervioso. Un breve repaso. Cuando uno ve el desarrollo temprano o el desarrollo del sistema nervioso, hay tres estructuras que básicamente están involucradas. La placa neural, que es una fase inicial,
las crestas neurales y la notocorda. De la cresta neural o de la placa neural, luego va a venir el surco neural y el tubo neural. Y del tubo neural, nosotros sabemos que se va a derivar todas las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Ahora bien, una vez que se ha formado el tubo neural se va a ir cerrando, ¿no? Desde el extremo cefálico al extremo caudal, ¿no? Anterior o posterior si quieren, ¿no? Ahora bien, y esto se va sucediendo en la parte dorsal del organismo, ¿no? Los últimos en cerrarse, bueno, son obviamente los poros, ¿no? Tanto el anterior como el posterior, si quieren el encefálico y el caudal. No, más o menos eso sucede entre el 25 día en caso del neuroporo cefálico y el caudal a más o menos al 27, ¿no? Ahora bien, lo que va a suceder una vez que ya se ha formado el tubo es que va a empezar a haber la parte encefálica, un aumento del volumen, ¿no? Y a eso se le llama las vesículas, empiezan a formarse las vesículas, ¿no? Entonces hay un mayor crecimiento en la parte cefálica del tubo neural, y esto por inducción de esta estructura, la notocorda. ¿Se acuerdan de la notocorda? Sí, listo, muy bien. Después vamos a hablar de ella. Ahora, y esto va a inducir su efecto sobre la placa cordal, que es la que va a empezar el tubo neural y todo lo demás, ¿no? Y esto va a dar en la parte encefálica la origen a las vesículas. En la cuarta semana de desarrollo, en la parte encefálica se van a formar 3 vesículas, conocidas como vesículas primarias, ¿no? O primitivas en algunos casos, pero más que todo primarias. Son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y todo lo demás que sigue del tubo neural va a corresponder a la columna, o a la médula en este caso, ¿no? A la médula. Pero acordémonos de lo siguiente. Este es el tubo, acá hay un epitelio y acá hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? El conducto del tubo neural, ¿no? Pero no perdamos de vista ese espacio, ese conducto, porque, por ejemplo, el parado cefálico va a dar lugar a los ventrículos, ¿no? Entonces, es parte de ese, digamos, de ese conducto. Hacia la quinta semana, lo que van a dar lugar se va a dar lugar a las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo, la vesícula del prosencéfalo, se va a dividir en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. Mientras que el mesencéfalo queda como tal, no se diferencia, no se divide, y el romboencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y al mielencéfalo, ¿no? Entonces tenemos ya esas divisiones. Entonces, a partir de la quinta semana o en la quinta semana tenemos las vesículas secundarias. El prosencéfalo da lugar a telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo queda como mesencéfalo y el romboencéfalo da lugar al metencéfalo y al mesencéfalo. Y acá podemos ver esto, ¿no? En un feto, un embrión de cuarta semana. Este es el prosencéfalo, acá está el mesencéfalo y acá está el romboencéfalo. Ya en la quinta semana, el prosencéfalo ya se ha dividido en los dos vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo aquí. Acá tenemos el diencéfalo y acá tenemos el metencéfalo, mielencéfalo, que corresponde al romboencéfalo. El resto del tubo neural, como mencionamos, va a dar lugar a la médula espinal. Ahora, detengámonos en esa estructura que forma el tubo. Es un epitelio, conocido como el neuroepitelio, ¿no? Claro, también se le llama el neuroectodermo. Es ectodermo porque es de la placa ectodérmica que se está desarrollando. Y neuro porque está dando lugar al sistema nervioso, ¿no? Por eso neuroectodermo. Esta es una placa, ¿no? Que está formada por células cilíndricas, pero están, digamos, en varias capas, y limitada por unas membranas, la membrana limitante externa y la membrana limitante interna. Entonces ya se van ubicando, ¿no? De este neuroporo, de este neuroendotelio y de todo el conducto y las vesículas que estamos describiendo, se van a ir a desarrollar todas las estructuras del sistema nervioso.
Ahora bien, del neuroectodermio, en el tubo neural, en un comienzo, da lugar sí al sistema nervioso central. Entonces estaríamos hablando de la parte cefálica, las vesículas. Pero también acordémonos de las crestas. Usualmente nos olvidamos en esta parte de las crestas. Las crestas están acá. Bien son parte del ectodermo, pero que se lateralizan, ¿no? Porque hasta aquí todo esto forma el conducto, pero hay estas otras células que están aquí. Y esto van a formar las crestas neurales, ¿no? Ahora bien, entonces, del tubo mismo sale todo lo que es el sistema nervioso, pero de las crestas neurales va a dar lugar a los ganglios espinales, a las meninges, a las células de Schwann, células satélite y los nervios periféricos. En buena cuenta, del mismo tubo se origina todas las estructuras del sistema nervioso, mientras que de las crestas todo el sistema periférico. Y cuando hablamos de periférico estamos hablando tanto de los nervios periféricos, sensitivos, motores y viscerales, como también vegetativos, ¿no? Hablamos del sistema simpático, parasimpático. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en toda la estructura del sistema nervioso hay dos tipos de células. ¿Cuáles son? La harta conocida neurona, ¿no? Y las células gliales, ¿no? El sistema nervioso tiene tejido conectivo. ¿Tiene tejido conectivo? ¿Tiene o no tiene? Histología. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No tiene tejido conectivo. Y ustedes saben, en todo órgano debe haber tejido funcional, ¿no? Y también tejido conectivo porque le da la forma y el sustento. En caso del sistema de nervios no tiene tejido conectivo, pero ¿quién suple todo eso? Las células gliales. Le dan el sustento y también el medio por el cual las neuronas van a obtener lo que otras células lo obtienen del tejido conectivo que le está rodeando y que a veces mucho le llamamos el espacio intercelular. No, pero entonces las células gliales son las que y el líquido cefalorraquídeo son los que le van a proveer a las neuronas de todo, digamos, la comunicación, sustentación en el sistema nervioso. Ahora bien, ¿de dónde se originan estas células? Del neuroepitelio va a haber dos grupos, hasta tres se puede decir, pero son básicamente dos. Uno que va a dar lugar al neuroblasto, y el neuroblasto luego va a dar lugar a las neuronas. Eso lo veremos aparte. Y por otro lugar va a dar al glioblasto, ¿no? El glioblasto va a dar lugar a las células de oligodendrocitos o oligodendroglía y a los glioblastos. Los glioblastos van a dar lugar a los astrocitos, tipo 1, tipo 2, tipo protoplasmático y tipo fibroso, que también tienen su lugar en el sistema nervioso. ¿No? Ahora, las células de la oligodendroglía son también células sustentaculares. Pero, ¿quién sustenta a las células en la parte periférica? Las células de Schwann, ¿no? Tiene la misma función que de las células oligodendroglias, pero se originan ¿de dónde? De las crestas neurales, ¿no? Porque están afuera, ¿no? Ahora bien, y por último, del tejido mesenquimatoso, del mesodermo, hay una célula que ingresa al sistema nervioso y va a dar lugar a la microglía. La microglía en buena cuenta, es un macrófago, pero diferenciado. Las células inmunitarias, el macrófago, es un monocito, podríamos empezar desde allí. Desde el monocito es una célula ¿qué se llama? Inmunitaria, todo eso, pero donde va a los tejidos se diferencia. La mayoría sale a periferia y tenemos ahí los macrófagos, ¿no? Y hablamos de los macrófagos. Y hablamos de monocitos cuando están en sangre, ¿no? Ahora, por ejemplo, los macrófagos llegan a las articulaciones, tenemos los sinoviocitos, ¿no? Pero esta vez cuando llega al sistema nervioso tenemos la microglía.
y eso hay que tomarlo en cuenta. Tiene otro origen, pero por lo mismo tiene otra función, ¿no? Es prácticamente la célula de defensa a nivel del sistema nervioso. Pero sin embargo, los astrocitos son los que mantienen el medio y también tienen la capacidad de eliminar moléculas, ¿no? Y todo lo demás, pero no tiene el sistema de reconocimiento, que sí lo tiene la microglía. Como mencionamos, las neuroglías son otras células aparte de las neuronas, ¿no? Ahora bien, estas células se denominan genéricamente neuroglía también, y sí, en relación a las neuronas son de 10 a 50 veces mucho más, y sí tienen capacidad de multiplicación, se sustituyen, se multiplican, no así la neurona, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, las células gliales cumplen funciones de sostén y de nutrición en caso del sistema nervioso, ¿no? Como mencionamos, no tiene tejido conjuntivo el sistema nervioso, y bueno, así han seguido un desarrollo filogenético y ontogénico diferente a las neuronas. Bien, empezaremos este tema con respecto a la organización del sistema nervioso. Ya ustedes habrán visto que cuando se describe estructuras del sistema nervioso, se utilizan varios términos, ¿no? Si yo les preguntase qué entienden por encéfalo. Anatómicamente ya deben tener este concepto. ¿Qué es encéfalo? Ya, pero ¿en qué consiste? O sea, ¿qué estructuras tiene? ¿Qué estructuras lo conforman? Así, grueso, ¿no? Rápido, no en detalle. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿no es cierto? Porque si uno dice cerebro, no es igual a decir encéfalo. Entonces, hay varios términos así que se van a utilizar y que se utiliza y es necesario, digamos, tomarlos en cuenta. Y todo esto empieza, uno, con la embriología, ¿no? Ya, con la embriología. Entonces, mientras se va desarrollando el tubo neural, va dando lugar a varias estructuras y que al final se diferencian en partes o estructuras del encéfalo, y no solo del encéfalo, sino del sistema nervioso. Un breve repaso. Cuando uno ve el desarrollo temprano o el desarrollo del sistema nervioso, hay tres estructuras que básicamente están involucradas. La placa neural, que es una fase inicial, las crestas neurales y la notocorda. De la cresta neural o de la placa neural, luego va a venir el surco neural y el tubo neural. Y del tubo neural, nosotros sabemos que se va a derivar todas las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Ahora bien, una vez que se ha formado el tubo neural se va a ir cerrando, ¿no? Desde el extremo cefálico al extremo caudal, ¿no? Anterior o posterior si quieren, ¿no? Ahora bien, y esto se va sucediendo en la parte dorsal del organismo, ¿no? Los últimos en cerrarse, bueno, son obviamente los poros, ¿no? Tanto el anterior como el posterior, si quieren el encefálico y el caudal. No, más o menos eso sucede entre el 25 día en caso del neuroporo cefálico y el caudal a más o menos al 27, ¿no? Ahora bien, lo que va a suceder una vez que ya se ha formado el tubo es que va a empezar a haber la parte encefálica, un aumento del volumen, ¿no? Y a eso se le llama las vesículas, empiezan a formarse las vesículas, ¿no? Entonces hay un mayor crecimiento en la parte cefálica del tubo neural, y esto por inducción de esta estructura, la notocorda. ¿Se acuerdan de la notocorda? Sí, listo, muy bien. Después vamos a hablar de ella. Ahora, y esto va a inducir su efecto sobre la placa cordal, que es la que va a empezar el tubo neural y todo lo demás, ¿no? Y esto va a dar en la parte encefálica origen a las vesículas. En la cuarta semana de desarrollo, en la parte encefálica se van a formar 3 vesículas, conocidas como vesículas primarias,
¿no? O primitivos en algunos casos, pero más que todo primarios. Son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y todo lo demás que sigue del tubo neural va a corresponder a la columna, o a la médula en este caso, ¿no? A la médula. Pero acordémonos de lo siguiente. Ese es el tubo, acá hay un epitelio y acá hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? El conducto del tubo neural, ¿no? Pero no perdamos de vista ese espacio, ese conducto, porque, por ejemplo, el parado cefálico va a dar lugar a los ventrículos, ¿no? Entonces, es parte de ese, digamos, de ese conducto. Hacia la quinta semana, lo que van a dar lugar se va a dar lugar a las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo, la vesícula del prosencéfalo, se va a dividir en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. Mientras que el mesencéfalo queda como tal, no se diferencia, no se divide, y el romboencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y al mielencéfalo, ¿no? Entonces tenemos ya esas divisiones. Entonces, a partir de la quinta semana o en la quinta semana tenemos las vesículas secundarias. El prosencéfalo da lugar a telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo queda como mesencéfalo y el romboencéfalo da lugar al metencéfalo y al mesencéfalo. Y acá podemos ver esto, ¿no? En un feto, un embrión de cuarta semana. Este es el prosencéfalo, acá está el mesencéfalo y acá está el romboencéfalo. Ya en la quinta semana, el prosencéfalo ya se ha dividido en los dos vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo aquí. Acá tenemos el diencéfalo y acá tenemos el metencéfalo, mielencéfalo que corresponde al romboencéfalo. El resto del tubo neural, como mencionamos, va a dar lugar a la médula espinal. Ahora detengámonos en esa estructura que forma el tubo. Es un epitelio, conocido como el neuroepitelio, ¿no? Claro, también se le llama el neuroectodermo. Es ectodermo porque es de la placa ectodérmica que se está desarrollando. Y neuro porque está dando lugar al sistema nervioso, ¿no? Por eso neuroectodermo. Esta es una placa, ¿no? Que está formada por células cilíndricas, pero están, digamos, en varias capas, y limitada por unas membranas, la membrana limitante externa y la membrana limitante interna. Entonces ya se van ubicando, ¿no? De este neuroporo, de este neuroendotelio y de todo el conducto y las vesículas que estamos describiendo, se van a ir a desarrollar todas las estructuras del sistema nervioso. Ahora bien, del neuroectodermo en el tubo neural, en un comienzo, da lugar sí al sistema nervioso central. Entonces estaríamos hablando de la parte cefálica, las vesículas. Pero también acordémonos de las crestas. Usualmente nos olvidamos en esta parte de las crestas. Las crestas están acá. También son parte del ectodermo, pero que se lateralizan, ¿no? Porque hasta aquí todo esto forma el conducto, pero hay estas otras células que están aquí. Y esto van a formar las crestas neurales, ¿no? Ahora bien, entonces, del tubo mismo sale todo lo que es el sistema nervioso, pero de las crestas neurales va a dar lugar a los ganglios espinales, a las meninges, a las células de Schwann, células satélite y los nervios periféricos. En buena cuenta, del mismo tubo se origina todas las estructuras del sistema nervioso, mientras que de las crestas todo el sistema periférico. Y cuando hablamos de periférico estamos hablando tanto de los nervios periféricos, sensitivos, motores y viscerales, como también vegetativos, ¿no? Hablamos del sistema simpático, parasimpático. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en toda la estructura del sistema nervioso hay dos tipos de células. ¿Cuáles son? La harta conocida neurona, ¿no? Y las células gliales, ¿no? El sistema nervioso tiene tejido conectivo. ¿Tiene tejido conectivo?
¿Tiene o no tiene? Histología. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No tiene tejido conectivo. Y ustedes saben, en todo órgano debe haber tejido funcional, ¿no? Y también tejido conectivo porque le da la forma y el sustento. En caso del sistema nervioso no tiene tejido conectivo. Pero ¿quién suple todo eso? Las células gliales. Le dan el sustento y también el medio por el cual las neuronas van a obtener lo que otras células lo obtienen del tejido conectivo que le está rodeando y que a veces mucho le llamamos el espacio intercelular. No, pero entonces las células gliales son las que y el líquido cefalorraquídeo son los que le van a proveer a las neuronas de todo, digamos, la comunicación, sustentación en el sistema nervioso. Ahora bien, ¿de dónde se originan estas células? Del neuroepitelio va a haber dos grupos, hasta tres se puede decir, pero son básicamente dos. Uno que va a dar lugar al neuroblasto, y el neuroblasto luego va a dar lugar a las neuronas. Eso lo veremos aparte. Y por otro lugar va a dar al glioblasto, ¿no? El glioblasto va a dar lugar a las células de oligodendrocitos o oligodendroglía y a los glioblastos. Los glioblastos van a dar lugar a los astrocitos, tipo 1, tipo 2, tipo protoplasmático y tipo fibroso, que también tienen su lugar en el sistema nervioso. ¿No? Ahora, las células de la oligodendroglía son también células sustentaculares. Pero, ¿quién sustenta a las células en la parte periférica? Las células de Schwann. ¿No? Tiene la misma función que de las células oligodendroglias. Pero se originan ¿de dónde? De las crestas neurales, ¿no? Porque están afuera, ¿no? Ahora bien, y por último, del tejido mesenquimatoso, del mesodermo, hay una célula que ingresa al sistema nervioso y va a dar lugar a la microglía. La microglía en buena cuenta, es un macrófago, pero diferenciado. Las células inmunitarias, el macrófago, es un monocito, podríamos empezar desde allí. Desde el monocito es una célula ¿qué se llama? Inmunitaria, todo eso, pero donde va a los tejidos se diferencia. La mayoría sale a periferia y tenemos ahí los macrófagos, ¿no? Y hablamos de los macrófagos. Y hablamos de monocitos cuando están en sangre, ¿no? Ahora, cuando por ejemplo, los macrófagos llegan a las articulaciones, tenemos los sinoviocitos, ¿no? Pero esta vez, cuando llega al sistema nervioso, tenemos la microglía. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tiene otro origen, pero por lo mismo tiene otra función, ¿no? Es prácticamente la célula de defensa a nivel del sistema nervioso. Pero sin embargo, los astrocitos son los que mantienen el medio. Y también tienen la capacidad de eliminar moléculas, ¿no? Y todo lo demás, pero no tiene el sistema de reconocimiento, que sí lo tiene la microglía. Como mencionamos, las neuroglías son otras células aparte de las neuronas, ¿no? Ahora bien, estas células se denominan genéricamente neuroglía también, y sí, en relación a las neuronas son de 10 a 50 veces mucho más, y sí tienen capacidad de multiplicación. Se sustituyen, se multiplican, no así la neurona, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, las células gliales cumplen funciones de sostén y de nutrición en caso del sistema nervioso, ¿no? Como mencionamos, no tiene tejido conjuntivo el sistema nervioso, y bueno, así han seguido un desarrollo filogenético y ontogénico diferente a las neuronas. Bien, empezaremos este tema con respecto a la organización del sistema nervioso. Ya ustedes habrán visto que cuando se describe estructuras del sistema nervioso, se utilizan varios términos, ¿no? Si yo les preguntase qué entienden por encéfalo. Anatómicamente ya deben tener este concepto. ¿Qué es encéfalo? Ya, pero
en qué consiste, o sea, qué estructuras tiene, qué estructura lo conforma. Así, grueso, ¿no? Rápido, no en detalle. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿no es cierto? Porque si uno dice cerebro, no es igual a decir encéfalo. Entonces, hay varios términos así que se van a utilizar y que se utiliza y es necesario, digamos, tomarlos en cuenta. Y todo esto empieza, uno, con la embriología, ¿no? Ya, con la embriología. Entonces, mientras se va desarrollando el tubo neural, va dando lugar a varias estructuras y que al final se diferencian en partes o estructuras del encéfalo, y no solo del encéfalo, sino del sistema nervioso. Un breve repaso. Cuando uno ve el desarrollo temprano o el desarrollo del sistema nervioso, hay tres estructuras que básicamente están involucradas. La placa neural, que es una fase inicial, las crestas neurales y la notocorda. De la cresta neural o de la placa neural, luego va a venir el surgo neural y el tubo neural. Y del tubo neural, nosotros sabemos que se va a derivar todas las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Ahora bien, una vez que se ha formado el tubo neural se va a ir cerrando, ¿no? Desde el extremo cefálico al extremo caudal, ¿no? Anterior o posterior si quieren, ¿no? Ahora bien, y esto se va sucediendo en la parte dorsal del organismo, ¿no? Los últimos en cerrarse, bueno, son obviamente los poros, ¿no? Tanto el anterior como el posterior, si quieren el encefálico y el caudal. No, más o menos eso sucede entre el 25 día en caso del neuroporo cefálico y el caudal a más o menos al 27, ¿no? Ahora bien, lo que va a suceder una vez que ya se ha formado el tubo es que va a empezar a haber la parte encefálica, un aumento del volumen, ¿no? Y a eso se le llama las vesículas, empiezan a formarse las vesículas, ¿no? Entonces hay un mayor crecimiento en la parte cefálica del tubo neural, y esto por inducción de esta estructura, la notocorda. ¿Se acuerdan de la notocorda? Sí, listo, muy bien. Después vamos a hablar de ella. Ahora, y esto va a inducir su efecto sobre la placa cordal, que es la que va a empezar el tubo neural y todo lo demás, ¿no? Y esto va a dar en la parte encefálica la origen a las vesículas. En la cuarta semana de desarrollo, en la parte encefálica se van a formar tres vesículas, conocidas como vesículas primarias, ¿no? O primitivas en algunos casos, pero más que todo primarias. Son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y todo lo demás que sigue del tubo neural va a corresponder a la columna, o a la médula en este caso, ¿no? A la médula. Pero acordémonos de lo siguiente. Este es el tubo, acá hay un epitelio y acá hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? El conducto del tubo neural, ¿no? Pero no perdamos de vista ese espacio, ese conducto, porque, por ejemplo, el parado cefálico va a dar lugar a los ventrículos, ¿no? Entonces, es parte de ese, digamos, de ese conducto. Hacia la quinta semana, lo que van a dar lugar se va a dar lugar a las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo, la vesícula del prosencéfalo, se va a dividir en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. Mientras que el mesencéfalo queda como tal, no se diferencia, no se divide, y el romboencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y al mielencéfalo, ¿no? Entonces tenemos ya esas divisiones. Entonces, a partir de la quinta semana o en la quinta semana tenemos las vesículas secundarias. El prosencéfalo da lugar a telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo queda como mesencéfalo y el romboencéfalo da lugar al metencéfalo y al mesencéfalo. Y acá podemos ver esto, ¿no? En un feto, un embrión de cuarta semana. Este es el prosencéfalo, acá está el mesencéfalo y acá está el romboencéfalo. Ya en la quinta semana, el prosencéfalo ya se ha dividido en los dos vesículos, el telencéfalo y el diencéfalo aquí, y el romboencéfalo
Acá tenemos el diencéfalo y acá tenemos el metencéfalo, mielencéfalo, que corresponde al romboencéfalo. El resto del tubo neural, como mencionamos, va a dar lugar a la médula espinal. Ahora detengámonos en esa estructura que forma el tubo. Es un epitelio, conocido como el neuroepitelio, ¿no? Claro, también se le llama el neuroectodermo. Es ectodermo porque es de la placa ectodérmica que se está desarrollando. Y neuro porque está dando lugar al sistema nervioso, ¿no? Por eso neuroectodermo. Esta es una placa, ¿no?, que está formada por células cilíndricas, pero están, digamos, en varias capas, y limitada por unas membranas, la membrana limitante externa y la membrana limitante interna. Estos tres ya se van ubicando, ¿no? De este neuroporo, de este neuroendotelio y de todo el conducto y las vesículas que estamos describiendo, se van a ir a desarrollar todas las estructuras del sistema nervioso. Ahora bien, del neuroectodermo, en el tubo neural, en un comienzo, da lugar sí al sistema nervioso central. Entonces estaríamos hablando de la parte cefálica, las vesículas. Pero también acordémonos de las crestas. Usualmente nos olvidamos en esta parte de las crestas. Las crestas están acá. También son parte del ectodermo, pero que se lateralizan, ¿no? Porque hasta aquí todo esto forma el conducto, pero hay estas otras células que están aquí. Y esto van a formar las crestas neurales, ¿no? Ahora bien, entonces, del tubo mismo sale todo lo que es el sistema nervioso, pero de las crestas neurales va a dar lugar a los ganglios espinales, a las meninges, a las células de Schwann, células satélite y los nervios periféricos. En buena cuenta, del mismo tubo se originan todas las estructuras del sistema nervioso, mientras que de las crestas todo el sistema periférico. Y cuando hablamos de periférico estamos hablando tanto de los nervios periféricos, sensitivos, motores y viscerales, como también vegetativos, ¿no? Hablamos del sistema simpático, parasimpático. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en toda la estructura del sistema nervioso hay dos tipos de células. ¿Cuáles son? La harta conocida neurona, ¿no?, y las células gliales, ¿no? El sistema nervioso tiene tejido conectivo. ¿Tiene tejido conectivo? ¿Tiene o no tiene? Histología. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No tiene tejido conectivo. Y ustedes saben, en todo órgano debe haber tejido funcional, ¿no?, y también tejido conectivo porque le da la forma y el sustento. En caso del sistema nervioso no tiene tejido conectivo, pero ¿quién suple todo eso? Las células gliales. Le dan el sustento y también el medio por el cual las neuronas van a obtener lo que otras células lo obtienen del tejido conectivo que le está rodeando y que a veces mucho le llamamos el espacio intercelular, ¿no? Pero entonces las células gliales son las que y el líquido cefalorraquídeo son los que le van a proveer a las neuronas de todo, digamos, la comunicación, sustentación en el sistema nervioso. Ahora bien, ¿de dónde se originan estas células? Del neuroepitelio va a haber dos grupos, hasta tres se puede decir, pero son básicamente dos. Uno que va a dar lugar al neuroblasto, y el neuroblasto luego va a dar lugar a las neuronas. Eso lo veremos aparte. Y por otro lugar va a dar al glioblasto, ¿no? El glioblasto va a dar lugar a las células de oligodendrocitos o oligodendroglía y a los glioblastos. Los glioblastos van a dar lugar a los astrocitos, tipo 1, tipo 2, tipo protoplasmático y tipo fibroso, que también tienen su lugar en el sistema nervioso, ¿no? Ahora, las células de la oligodendroglía son también células sustentaculares. Pero, ¿quién sustenta a las células en la parte periférica? Las células de Schwann.
¿no? Tiene la misma función que de las células oligodendróglias, pero se originan ¿de dónde? De las crestas neurales, ¿no? Porque están afuera, ¿no? Ahora bien, y por último, del tejido mesenquimatoso, del mesodermo, hay una célula que ingresa al sistema nervioso y va a dar lugar a la microglía. La microglía en buena cuenta, es un macrófago, pero diferenciado. Las células inmunitarias, el macrófago, es un monocito, podríamos empezar desde allí. Desde el monocito es una célula que se llama inmunitaria, todo eso, pero donde va a los tejidos se diferencia. La mayoría sale a periferia y tenemos ahí los macrófagos, ¿no? Y hablamos de los macrófagos. Y hablamos de monocitos cuando están en sangre, ¿no? Ahora, por ejemplo, los macrófagos llegan a las articulaciones, tenemos los sinoviocitos, ¿no? Pero esta vez, cuando llega al sistema nervioso, tenemos la microglía. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tiene otro origen, pero por lo mismo tiene otra función, ¿no? Es prácticamente la célula de defensa a nivel del sistema nervioso. Pero sin embargo, los astrocitos son los que mantienen el medio. Y también tienen la capacidad de eliminar moléculas, ¿no? Y todo lo demás, pero no tiene el sistema de reconocimiento, que sí lo tiene la microglía. Como mencionamos, las neuroglías son otras células aparte de las neuronas, ¿no? Ahora bien, estas células se denominan genéricamente neuroglía también, y sí, en relación a las neuronas son de 10 a 50 veces mucho más. Y sí tienen capacidad de multiplicación. Se sustituyen, se multiplican. No así la neurona, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, las células gliales cumplen funciones de sostén y de nutrición en caso del sistema nervioso, ¿no? Como mencionamos, no tiene tejido conjuntivo el sistema nervioso, y bueno, así han seguido un desarrollo filogenético y ontogénico diferente a las neuronas.